Bienvenidos todos a este podcast del Liceo Pinover. Hoy estamos acá con un tema muy importante que es apego, neurodesarrollo y crianza. Este podcast lo hemos creado para ustedes, familias y acompañantes, para que aprendamos juntos sobre esta labor tan divina que es educar a nuestros estudiantes. Hoy me encuentro con una invitada muy especial, es nuestra orientadora de bachillerato, Valeria Aldana, psicóloga, pero además especialista en neurodesarrollo, quien a través de una conversación muy amena y con las preguntas que ustedes nos han enviado, va a compartir conmigo este episodio para darles muchos tips e información clave de este tema tan trascendental que es educar en corresponsabilidad a todos sus hijos, nuestros estudiantes. Así que vale, bienvenida a este podcast. André, muchas gracias. Pues como mencionaban, mi nombre es Valeria Aldana. Soy muy contenta de estar acá y poder como conversar un poco sobre todo esto del desarrollo, el cerebro del niño, del adolescente y cómo se construye. Entonces, maravillada de estar acá compartiendo un poco de conocimiento contigo, que también aparte eres mi colega. Soy tu colega y además una enamorada de la educación y del neurodesarrollo, Me ¿vale? encanta. Así que vamos a empezar con lo más importante del tema de hoy. ¿Qué es el apego? ¿Por qué hablamos tanto sobre el apego y por qué es tan importante que los papás sepan de qué se trata? Muy bien, André. Digamos que el apego es un vínculo emocional que nosotros construimos con nuestros cuidadores. Es nuestro espacio para salir a explorar el mundo, esa seguridad, ¿cierto? Cómo me voy a desarrollar a lo largo de la vida. Y tengamos en cuenta que el apego tiene 4 tipos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros como adultos, como cuidadores, porque somos varios, aparte de papá, del área escolar, del área social, pues sea como seguro, porque también hay uno ambivalente, hay ansioso, entonces la idea es como centrarnos normalmente en el seguro. Y yo creo que la mayoría de las personas que nos están oyendo se están preguntando, listo, si este es un tema que están trayendo al podcast es porque ven que en el colegio el no tener un apego seguro tiene una trascendentalidad, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando ese niño desde chiquito y esos papás que ustedes mismos han dicho 1000 veces, André, esto no viene con manual, no tenemos ni idea cómo se hace? ¿Por qué es importante que sepan que educar hijos con apego seguro es tan importante? ¿Qué pasa y cuáles son las consecuencias cuando esto no sucede? Muy bien, André. Digamos que sí, muy bien. El apego seguro es súper importante, dado que esto nos va a dar herramientas para, yo cómo me relaciono, por ejemplo, con mis pares, yo cómo me relaciono, por ejemplo, con los profesores, incluso yo cómo resuelvo mis problemas. Porque este apego, cuando sabemos que hay como un apego seguro, el niño va y busca, va y pregunta, va y dice, bueno, esta seguridad que yo necesito la encuentro en mis cuidadores y me va a permitir desarrollarme de maneras increíbles. ¿Cuáles van a ser esas maneras? De que voy a poder preguntar, por ejemplo, en clase, de que voy a poder decirle a mi compañerito, mira, respira, estamos bien, estamos tranquilos, pero un apego donde yo me siento insegura, pues yo voy a mirar a los adultos como el mundo no es un lugar seguro. Y cuando yo no siento que es un lugar seguro, pues yo no voy a experimentar cierto tipo de preguntas. Entonces, por eso es tan importante y sobre todo en un ámbito escolar. Imagínense que esta mañana justamente que llegué más tarde de lo habitual porque me agarraron unas mamás afuera y me quedé conversando con ellas, encontré una mamá tratando de entregarle la niña muy chiquita de preescolar a su profesora. La niña estaba como insegura, no estaba llorando, pero ella daba un paso, se devolvía, daba un paso, se devolvía. Y me acordé de que el tema que íbamos a grabar hoy era Sí. justamente este, y es que papás, generar espacios donde los niños se sientan seguros y se sientan tranquilos es un arte, ¿cierto? Como colegio todos los días estamos buscando que cada uno de los espacios que habitan sus hijos sea seguro y que los niños se sientan tranquilos, pero no lo podemos hacer solitos. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos estos niños tan chiquitos que empiezan ustedes a traerlos al cole, pues evidentemente para ellos va a ser mucho más chévere devolverse con ustedes a casa o no separarse de ustedes. Ustedes son el vínculo más importante para esos chiquitines y evidentemente cambiarlos por venirse para el colegio, pues no es un buen negocio. Entonces, por eso insistimos tanto, por ejemplo, en que se vengan en la ruta, en que compartan con sus compañeros. Todas esas cosas están conectadas y tienen un propósito, ¿cierto? Entonces, ahí me lleva a, el apego seguro se desarrolla a qué edad, o esto ya cuando son grandes ya no se puede, o esto cómo funciona, ¿vale? Andrea, y es algo súper importante, hablemoslo desde el cerebro. Quiero que pensemos, papá, ¿cierto? El cerebro, listo, nace el bebé y uno lo ve muy completico, muy hermoso, pero el cerebro es algo que se construye a lo largo del tiempo. Entonces no quiero que tengamos miedo de que es que si yo no aproveché la infancia para hacer esto, pues yo no voy a poder hacer un apego seguro más adelante. Incluso hay adultos en este momento, yo que también doy clínica, ¿cierto? Tengo mi consultorio, adultos que están preguntándose
porque mi apego está tan desorganizado y se van reconstruyendo. ¿Cuál es la idea? Que el cerebro en esas primeras semanas, meses, incluso años de vida, hay un psicólogo que hace mucho tiempo habló sobre esto, Eric Erickson, habló sobre esa edad crítica, que ahora ya no la hablamos de edad crítica, ¿cierto? Pero es de los 0 a los 13 años. Quiero que nos imaginemos, papás, de alguna manera, como que el cerebro es esa esponjita nueva, cuando uno lava los trastes, cuando tú le echas cierto líquido, él va a absorber. El cerebro infante absorbe. Entonces, cuando hacías el ejemplo de esta mañana, maravilloso, cae aquí, y es, yo soy el adulto, yo le tengo que brindar esa seguridad porque mi cerebro, con esta neuroplasticidad que se está creando, los surquitos del bebé, quiero que se lo imaginen simbólicamente, súper pequeñitos en el cerebro, es magnífico verlo, y estos surcos van alimentándose. Entonces, si yo veo seguridad en un adulto, ¿yo qué voy a decir? Yo también puedo ser seguro. Claro. Si yo veo que me dan esa responsabilidad también, por ejemplo, lo que decías de la ruta, Total. el niño va a entender de alguna manera que yo puedo ocupar un espacio en el tiempo. Entonces, el apego seguro se construye, sí, desde la infancia, pero eso no quiere decir que de pronto, porque quiero que nos llevemos una frase hoy también, y es que no hay manual para ser papás. Totalmente. No hay papás Totalmente. perfectos. Entonces, si yo de pronto, tuve como esto, pues me levanto rapidito y digo, sí, he fallado en Y no tal todas las cosa. familias son iguales, ni todas digamos que la Exacto. convivencia de las familias no es igual, por lo tanto no hay una sola fórmula. No hay una sola forma. Total. Hay unas bases, André, pero no hay una sola forma, entonces no nos preocupemos por ello. Dentro de todo esto, incluso el adolescente, podemos volver a reconstruir ese apego seguro, porque es donde también debemos estar constantemente. Es que creo que es donde más es clave, y ahí te adelantaste a la pregunta que te iba a hacer, de que esta neuroplasticidad del cerebro es espectacular. Todo, papás, entendámoslo desde ahí, todo es posible y a cualquier edad es posible cambiar. ¿Ok? No es como, no, es que yo ya se fue así, el adolescente fulano, mi hijo, mi hija, él ya se fue así. Falso, todos los seres humanos siempre, siempre estamos a un segundo de tomar una decisión distinta a las que venimos tomando desde antes, ¿ok? Y siempre tenemos esa capacidad de mejorar y de cambiar, y esto es muy clave, porque yo le contaba a Vale esta mañana, revisando todas estas notas que siempre las tengo a la mano para que a mí se me quede nada. Y es que entre más grandes son los estudiantes, a veces ustedes papás empiezan como a desentenderse, y sé que no lo hacen, digamos, con una doble intención, sino desde estos mismos chicos que dicen, ya no vayas al colegio, ay mamá, no te vas a aparecer allá, qué oso, qué estrés, qué pena, qué van a decir, o cambiamos la información, entonces no es que el papá, el profesor me lo tiene montado, y vamos y le decimos al papá y nos quedamos con esa información, y es, siempre tenemos que entender que son chiquitos, por más grandes que los veamos, son chiquitos. Este cerebro sigue aprendiendo, sigue entendiendo que está bien y que está mal, y nuestra presencia es clave. Y aquí viene la siguiente pregunta, y es, ¿cómo les ayudamos entonces como papás en la casa? Porque en el cole somos expertos en eso y es brindar 1000 experiencias, pero ¿cómo hacen los papás en esta era de las pantallas? Porque creo que va a ser otro tema de podcast. Sí, ¿vale? súper importante, súper Pero importante. ¿cómo hacen los papás en casa para ayudarles a sus hijos a que ese cerebro de verdad se desarrolle y sea lo más potente posible? ¿Qué hay que hacer? Mira que hay algo muy importante, y tengamos en cuenta acá los límites, ¿cierto? Y es que nosotros debemos como adultos ser muy claros. Es que no necesitamos estructurar todo, pero en la casa, por ejemplo, súper sencillo. Darles un espacio en la casa es muy importante, su voz, su voto, cómo me comunico y qué tanto se vincula al núcleo familiar, ¿cierto? Validación de sus emociones es súper importante, y después de darle esa escucha, esa validación, yo como adulto, ¿qué voy a hacer como papá? ¿Cómo hacer? Y es súper importante, normas claras y concisas que debemos de tener, porque les voy a dar un ejemplo a nivel personal, que yo a veces me pongo a pensar como adulta, y se lo agradezco mucho a mis papás, una crianza maravillosa, pero en mi casa, por ejemplo, aparte de que me escuchaban y me validaban y me daban esa voz de, vale, tú eres capaz con esto, pero también ve y enfrenta, pero también tú tienes las herramientas, si de pronto necesitas algo, vuelve acá, que este es tu espacio seguro. Y frústrate. Claro, porque y me frustré un montón. No se pueden frustrar, no se pueden frustrar, ¿no? Y eso nos lleva al capítulo sobre la felicidad, que hablábamos de eso, ¿no? Como ser feliz es que todo sale perfecto. Falso, no es eso. Total. Entonces, después de eso, ¿cierto? De ir, también había algo conciso, y este es el ejemplo más claro que siempre doy. En mi casa había normas establecidas, claro, pero una de las más enfáticas era Valeria Aldana, después del colegio y mis cosas extracurriculares, porque yo hacía deporte y de todo, o sea, a mí me tenían metida en todo y me encantaba, y lo agradezco mucho. Yo llegaba y me decían, vale, a las 8 en punto de la noche
necesito que estés en pijamada, cepillada y acostada, mi preciosa. Así usted diga, es que no tengo sueño, es que a las 10 de la noche no tengo, pues miras cómo, pero necesito que estés acostada. Mira, uno, norma clara. Me daban un espacio en la casa porque me decían, puedes ir a frustrarte, puedes ir a explorar el mundo, validamos si te caes y lloras, pero veías, ¿cierto? Ah, muy diferente, André, claro, yo ya sabía, había una norma y yo decía, yo tengo que respetar. Yo a las 8 de la noche corría por mi casa, tengo que estar en pijamada de todo porque es mi norma. Ah, muy diferente, si por ejemplo una Valeria que no tuvo de pronto esa norma a las 8 o muchas otras normas, un día mi mamá, yo con 14 años, donde es mi edad, más era de la autoridad, no. Valeria, es que usted tiene que acostar a las 8 de la noche, cuando yo toda la vida me estaba acostando a las 10, a las 11, a las 7. Total. ¿Qué va a pasar con mi cerebro, André? Oiga, por ahí mi cerebro va a comenzar a decir, nosotros nunca Olvídese. nos, yo no Claro, voy a hacer a eso. estas alturas me va a venir a A poner estas límites. alturas me van a ir a poner límites. Totalmente, totalmente. Entonces, eso y tan sencillo y conciso, André, es escucho y valido, le doy una voz, ¿cierto? Comienzo también a decirle, bueno, este es el espacio de la casa, Sí. valido y cuando tengas que venir, ve y explora el mundo, pero hay unas normas que vamos a respetar. ¿Y por qué es tan importante? Estas normas existen antes de los sucesos. Es que muchas veces como papás y adultos esperamos a que suceda y sí ponemos el límite, Sí, ponemos la total. norma. Asumimos que es obvio que ellos saben que eso no se hace. Asumimos que es Ujú, obvio que ellos ujú, saben que no se puede coger el aparato a las 3 de la mañana. exacto. Porque yo tengo papás que Ujú. me dicen, André, jamás, él no ve nada, ni entra a internet, ni nada por la noche porque él está durmiendo. No está durmiendo, papá, no está durmiendo. Un adolescente que duerme con el aparato, el iPad, lo que sea, y tiene internet, va a usar el Ujú, internet apenas se claro. despierta en la noche. La única forma como no lo va a hacer es que no lo tenga a la mano, es que son chicos, evidentemente, y seamos realistas, el mundo online es espectacular. Sí, Entonces, obvio. miren lo que pasa, y me refiero a estas normas, miren lo clave que es. No les doy la llave de la casa porque no tienen edad para Ujú, manejar la llave de la casa a los 13 años, pero se entrega un teléfono con internet ilimitado que tiene la llave al mundo, al a mundo. que puedan ver las cosas más perversas del planeta. Pero eso sí, la llave real de la casa para que entre, no, porque la bota, porque qué peligro. Miren la incoherencia, que yo creo que ahí es donde conectamos. Ujú, ¿Por qué es importante esas conexiones cerebrales? ¿Por ujú, qué es trascendental dar las experiencias que tienen que tener para que esas conexiones sean como tienen que ser? Y al mismo tiempo, ¿por qué los límites claros y las normas? Porque además somos una generación donde la palabra normas como que nos causa una angustia, ¿no? Chito de, sí. hay que tener normas, la casa debe tener normas, el colegio tiene unas normas, el manual de convivencia está para ello. ¿Y cómo hacemos para que realmente entiendan que cumplir la norma no es nada del otro mundo, sino un Ujú, orden que se establece para poder vivir en convivencia? Porque esa es otra cosa, tesoro. Yo creo que el tema del apego seguro y es con mis profesores, con mi colegio, con mi forma de estudiar, con mis cuidadores, con mi entorno. ajá, El neurodesarrollo que es cómo este cerebro aprende todo lo que nosotros le estamos dando para que aprenda. Y al final, la crianza, que es la forma como estamos educando, están conectados es desde ahí. ¿Cuál es el eje central? El eje central es la contundencia y la coherencia frente a lo que les estamos mostrando, que es lo que vemos mucho y nos cuesta tanto. No somos coherentes, entonces ujú, un día se acuesta a las 10, otro día ya, se acuesta a las 2, un día tiene celular, al otro total. día ya dijo que no, un día le digo que esto es un lugar seguro, al otro día no. Y esto me lleva a una pregunta que te quería hacer y es, Ujú, estamos en una época donde finalmente toda la tecnología está al servicio de nuestros niños y nuestras, ¿cierto? Es así, esta es la edad en la que nací, en la época en sí, la que claro. nacieron y cada edad trae lo suyo. ¿Cómo saber en este momento de Ujú, la vida, ustedes como papás, cómo saber cuándo es ideal dar esa tecnología, cuándo es ideal eh, entrar, digamos, esa tecnología al entorno familiar ujú, y cuándo no? ¿Por qué te lo pregunto? Dice, yo veo niños de primaria, por ejemplo, ya con el reloj, pero chiquitos, o sea, veo ujú, niños de primero de primaria, de kinder 5, con el reloj que es teléfono, entonces es un intercomunicador con la mamá. ¿Qué mensaje le estoy dando yo a mi hijo del entorno del colegio? Es un entorno inseguro. Tú tienes que estar conectado conmigo todo el tiempo. Yo ujú, no te puedo perder de vista porque a ti te puede pasar algo si yo te pierdo de vista. ujú, Cuando aquí está el teléfono de la profesora, el ujú, mío, el de la recepcionista, los colegios estamos preparados para que esa comunicación fluya. ¿Por qué les estoy entregando un aparato? Miren todo lo que sale de cómo los mantengo vigilados, ¿sí? Entonces yo les sigo y rastreo dónde está la ubicación, pero luego pasamos del reloj y les entregamos un teléfono. Entonces es lo mismo.
¿Eso ayuda o no ayuda a este tema del apego seguro? ¿Cómo ven el punto estos estudiantes? Digamos que esto es bastante complejo en cuanto a lo de las tecnologías, incluso hay muchos estudios sobre ello, y es que volvemos otra vez al cerebro, o sea, el cerebro infantil y adolescente hay que cuidarlo un montón porque con los celulares, lo que dices del reloj, hay algo y lo estamos sobreestimulando todo el tiempo, entonces a sobreestimularlo, incluso la atención en clase se vuelve súper compleja, y es porque me está sonando el celular o el reloj y yo estoy acá, sí, mamá, sí, papá, estoy bien, pero la profesora está hablando, pero luego mis compañeritos llegan con su iPad y me muestran, por ejemplo, qué hace un niño o un adolescente, ¿cierto? Incluso porque ellos se creen muy grandes, pero por ejemplo, en la red social que es TikTok, hay unas cosas Gravísimo. increíbles que uno dice y que la duración es súper corta y tengo un montón de información, mi cerebro a esa edad va a estar súper saturado. Si para nosotros, ¿cierto? De alguna manera que ya estamos inmersos en ello, uno dice, uff, hoy vi tanta información que no sé ni cómo sentirme, estoy viendo las emociones de otro tipo de cosas y más las emociones de mi trabajo y más las emociones, ¿cierto? Entonces, no es recomendable que esté tan sobreestimulado psicológicamente, estamos haciendo que el cerebro se contrae. Entonces, estos surcos que yo les decía al principio que se construye, que deberían de ser varios, como el juego, el habla, el tacto, el deporte, el poder tener una charla, porque si tú los ves, no, es que le escribí por el chat, ¿cierto? Entonces, ¿qué interacción hay ahí? Los surcos ya no van a ser varios, sino que quiero, papá, que nos imaginemos que van a ser pocos y hondos, entonces ya no voy a sostener la atención ni de adulto, ya no voy a querer ello. En cuanto comprendemos, ¿cierto? Que digamos, si es que le mando el reloj porque quiero saber dónde está, sabemos los peligros, bueno, estamos en un contexto latinoamericano y sabemos de pronto ello, pero este va a ser su lugar seguro. O sea, lo que decía, el colegio. En el cole. En el Yo colegio. le pongo el reloj si me fui para Panaca, si me Exacto. fui para el parque, si me fui, pero no en el cole porque Ujú. finalmente ¿cuál es el mensaje? Y esto que tú decías es tan una petición que todas las profes dicen, ¿por qué les dejan tener esto? Es que las mamás llaman en la mitad, porque además mamás, ustedes auxilios doctores llaman en la mitad de la clase, eso no se hace. Yo, ¿cómo hago para tener un manual de convivencia? ¿Cómo hago para decirles que estas son las normas? Y los papás muchas veces son los que se saltan esa norma. Entonces hoy hay cada capítulo va a tener unos llamados de atención importantes porque vuelve y juega. Esto es una corresponsabilidad y necesitamos es apoyarnos y no pisarnos el uno al otro. Claro. Entonces, esa es una de las principales. Si yo quiero tener niños que tengan un apego seguro, que tengan una adultez con unas relaciones fuertes, fortalecidas, si quiero un cerebro con atención, con memoria, con capacidad de comunicarse, con todas estas cosas, y si quiero además tener una experiencia educativa entre casa y colegio, donde la disciplina sea un estandarte, la autoridad de ustedes sea importante y sea escuchada, pues lo último que puedo hacer es hacer todo lo contrario, ¿cierto? Darles el acceso ilimitado a las pantallas o a la información o entregarles herramientas que no estén preparadas para manejarlos o verlos más grandes de lo que realmente son, porque lo que yo te decía, los papás cuando ya están en décimo, 11, 12 creen que ellos ya son adultos y resulta que no son adultos, todavía son niños y cometen errores y hay que estar al lado de ellos. Entonces es como todo un marco en el que tenemos que estar muy pendientes para poder generar esto, una crianza respetuosa. Y ahí me voy a meter por otro caminito que es súper importante y es que tenemos la gran confusión de que la crianza respetuosa es mi amor, no pasa nada, en un tono, en un tema donde la autoridad como que se desdibuja, donde tal y donde ellos al final dicen, pues no pasó nada, no hay consecuencias. Siento que estamos lejísimos de lo que es. ¿Qué es realmente hablar de crianza respetuosa, vale? ¿Y cuál es la implicación en el cerebro? ¿Y por qué no siempre hay que gritar? Es que no, la autoridad no tiene que venir, porque lo que nos imaginamos cuando hablamos de disciplina y autoridad y contundencia es, no, pues allá gritaron y dijeron todas las palabras, se insulta, nada más lejos, nada más lejos. Y yo se lo digo mucho a los papás, yo soy una rectora contundente en la disciplina, yo no permito el irrespeto, un colegio que está basado como valor trascendental en el respeto, no puede permitir, ¿cierto?, el irrespeto. Y al mismo tiempo sé que tengo niños y adolescentes que van a cruzar los límites constantemente, pues porque esta es nuestra labor, educarlos en esto. Esto es como sí, vamos a hacernos un malabarismo. ¿Cuál es la diferencia entre esa crianza respetuosa y malcriada, por decirlo así? Sí, claro.
me voy a tomar lo que veníamos hablando para no soltar lo de las redes y iniciemos, papás, que nosotros también, cuando nos metemos al montón de páginas, vemos en redes sociales que Pepita Pérez habló de crianza, que, y entonces todo el mundo es como, yo sí, esta crianza la tengo que llevar a cabo, pero es muy importante fijarnos, uno, a quién estoy escuchando, ¿cierto? ¿Cuál es el material que trabaja? ¿En qué profesión están? Porque ya sabemos que ahora, por ejemplo, pasa mucho en la psicología, uno escucha un montón de personas y nunca se han cruzado por una carrera universitaria, hay que llevar la vida bien y tranquila y podemos hablar desde la experiencia y eso es súper maravilloso. Pero entonces también estas técnicas y es la crianza respetuosa, maravillosa, me encanta, pero con límites. Siempre hay que Claro. colocar algún tipo de límites porque volvemos, el cerebro se está desarrollando y vamos a dar un super dato. Hay algo y es esto acá que quiero que no lo imaginemos, nuestra corteza prefrontal se viene a desarrollar. No, yo creo que la mía incluso se desarrolló, yo estoy muy joven, hace unos 4 años atrás, apenas me están respirando los 30 acá, pero entonces imagínate, sí, sí, imagínate que ya, cierto, tuve que andar y todo ello, los niños y los adolescentes desarrollan algo más fácil que es la amígdala, que es lo que maneja las emociones, por eso a veces los vemos tan impulsivos y unos, pero ¿por qué no se calma sabiendo que yo sí? Claro, a nosotros se nos desarrolló esto ya, porque es importante que nosotros estemos ayudándolos a desarrollar ese límite, entonces vuelvo y les digo, y es la base, yo lo escucho, le digo, bueno, dime qué te pasó, válido lo que siento, pero ahí coloco el límite, estuvo mal que hicieras esto, mira. Totalmente. Estas son las consecuencias Totalmente. y ahí ya esto se va a programar en mi cerebro. Ah, si yo hago cierta conducta, entonces voy a tener una consecuencia. Como incluso mira que los animales son muy buen ejemplo cuando tenemos una mascotica en la casa. Si un bebé o algo coge el gato y lo jala, Sí, claro. y el gato no reacciona, ¿qué va a seguir pasando? Pues el bebé lo va a seguir jalando porque no reacciona, no hay una consecuencia. Pero si el bebé jala y el gato lo muerde, Claro, aprende. claro, su cerebro automáticamente va a crear, ¡puf! Hay una acción-reacción, claro, ¿cuál va a ser? Listo, lloraste, mira, entiendo que te duele, entiendo que estés frustrado, no tengo que alzar la voz, tengo que estar muy clara y concisa, sí, Sobre todo con la consecuencia. con la O sea, yo creo consecuencia. que aquí la claridad lo del respetuosa no se puede desdibujar de que hay una consecuencia, punto. Yo hago una acción y es una acción inapropiada y esa acción inapropiada tiene una consecuencia. Ves que además, papás, así funciona el mundo. Es decir, yo robo, yo mato, yo cualquier consecuencia trascendental contra la vida de otro, contra la el bienestar de otro y a mí la ley me pone las consecuencias. Y yo siento que esta última generación de papás a veces le cuesta mucho que sus hijos tengan consecuencias. ¿Sí? Yo voy a alardear de la comunidad de papás que yo tengo en este colegio. Yo siento que yo tengo una comunidad de papás espectacular, una comunidad de papás súper comprometidos, que están listos, que cuando los llamamos y les decimos es así, dicen, André, lo que digan, si es así. Sin embargo, todavía hay algunos de esos papás que les cuesta mucho, pero es que ¿por qué se tiene que quedar pagando el tiempo que perdió? Pues porque lo perdió, es decir, porque además las consecuencias son un arte, poner consecuencias es un arte, entonces, no sé, se cayó en la bicicleta, se frustró tanto que cogió y tiró la bicicleta para la porra y dijo 3 groserías, y el castigo es no comes postre. ¿Qué hay entre tiró la bicicleta cayó feo, la pudo haber dañado tal, al postre? Nada, nada, no. ¿Sabes qué te va a tocar hacer? Hoy, como te parece que esa bicicleta es tan irrelevante, ¿sí? Hoy vas a lavar tu bicicleta, vas a desmontarla y la vas a volver a armar, y vas a dar cariño a esa bicicleta, vas a entender que esa bicicleta es la que te proporciona ese deporte tan espectacular y todo lo que hay alrededor del cuidado de las cosas, pues porque es que la acción fue tirarla y posiblemente dañarla, no el postre. Y eso es un arte. Yo creo que otro capítulo. Aquí voy a ir uniendo, Maravilloso, decirle me al equipo encanta. que vaya escribiendo los temas. Causa consecuencia, pero la consecuencia tiene que estar Relacionada totalmente. conectada. Entonces, qué sé yo, le robó el paquete de papas al amiguito. La consecuencia es no ver televisión. ¿Cómo que no ver televisión? Les va a pasar cuando ellos están chiquitos, robar hace parte de ese aprendizaje. ¿Por qué? Porque están entendiendo ese cerebro, vuelve y juega, está entendiendo lo que está bien y lo que está mal. La consecuencia no puede ser esa, la consecuencia es, ¿sabes? Esa alcancía tan chévere que tienes, donde has estado ahorrando la plata, que te ha estado dando la tía y tal, y ahí vas a tenerle que pagar esas papas a tu amiga, porque es que
Cuando uno toma algo que no es de uno, no lo tiene que devolver. Y dos, nunca más se te puede volver a ocurrir tomar nada que no sea tuyo. Y alrededor de eso es que hago la consecuencia. Yo creo que hay que enseñarle a estos papás que el éxito, para que los niños entiendan, vuelve y juega, no es una autoridad Sí, furiosa, de grito, de maltratar el ser, porque vale, qué tan importante es diferenciar el ser del hacer. total, Trabajamos es en la acción, en la papás. acción. Y entonces cuando regañamos, no es eres un mentiroso, eres un descarado, eres una manipuladora. No, 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 no es ese ser, es tus acciones, ¿sí? Ajá. Tus acciones. O sea, esa acción es inapropiada, es irrespetuosa, gritar es irrespetuoso, sí, es lo que hace, no quién es, porque finalmente el ser es sagrado. Desagrado. Y en este colegio les enseñamos muchísimo eso y trabajamos mucho con los profes para que entiendan también que es desde ahí. Entonces esto nos conecta ya para ir cerrando, desafortunadamente, pero nos van a seguir Sí, oyendo claro. más Hay temas. mucho Y es hilo por cortar. qué pueden hacer los papás o cómo tomarse los papás estos correos o en nuestro caso que la plataforma es Click School y los papás dicen, ay, llevo una observación, no se angustien, o sea, yo creo que ese es el hilo conductor de esta corresponsabilidad para que cada una de esas, digamos, anotaciones o temas que van pasando en convivencia sean usadas es para poder seguir educando, ¿cierto? Estos chicos en eso, en la disciplina, en la norma, en el orden, en que todo vaya saliendo bien. ¿Qué les podríamos decir a sus papás, Val? Bueno, ¿Por mira, qué es tan importante? es súper importante y iniciemos con esto y es papás, regulémonos nosotros mismos, porque lo que dices, llega la observación, llega el cliente y dice, no, este es el ejemplo claro, ¿cierto? De cómo estoy dándole también esa tranquilidad y ese apego seguro a mi hijo. Entonces, Total. si yo voy y me llega, no sé, soy madre familia y me llega al colegio, es que su hijo le dijo a Pepita Pérez una palabra ofensiva y yo me desregulo emocionalmente como adulta y vengo y mi hijo llega al colegio y le digo, sí, mira, es que usted lo que hizo, yo estoy hablando tal vez desde mi frustración, Claro. desde el miedo, desde también qué van a pensar los papás, qué va a pensar el colegio, de que yo no lo estoy criando bien. Y es normal, papás, que nos sintamos así, es que es totalmente normal, somos humanos y este cerebro se sigue desarrollando, pero entonces respiramos profundo con la observación que vemos, ¿cierto? Y decimos, uff, listo, ¿cómo me voy a comunicar con mi hijo? Y lo que decía Andrea ahora, el ser y el hacer son cosas muy diferentes y es, no estamos atacando al niño, no estamos atacando al adolescente, es la conducta. Entonces, miramos, es la conducta y no mi hijo, porque esto, porque lo otro, porque no se adecua. Entonces, nos regulamos, miramos la conducta, vemos al colegio no como el rival, es que este me tiene, no, Ni al estamos profesor ni como al el enemigo, ni al coordinador como el enemigo, si lo es su partner, es que somos partners en esto, es un equipo donde ambos Total. tenemos que trabajar y participar. Eh, Tú que eres la orientadora de bachillerato, además sabrás que ellos muchas veces llegan a la casa con la información que les conviene. Sí, Yo no soy una excepción, yo también llevo a la casa la información claro. que me convenía porque yo también tuve una mamá realmente estricta. Mm, ¿Qué consejo les darías a los papás cuando llegan esas historias del profesor me la tiene velada, es que yo sí hice, pero es que el profesor me calificó mal, y todo esto que sabemos que es el día a día? ¿Cuál es el paso a seguir para unos papás inmediato, Val? Me encanta esta pregunta, André, porque me encantan los adolescentes, o sea, Yo sé. maravillada, yo llevo 6 años Yo que también trabajando vivo con los, enamorada de los me adolescentes. encantan porque Es su verdad. forma de expresar, están experimentando el mundo, y por ejemplo, yo acá soy su espacio seguro, entonces llegan a la oficina, Val, es que si yo le contara lo que me hizo tal profesor y me regañó ante todos y esto, claro, si yo me quedo con la versión de mi ser porque está viviendo su emoción, porque fue lo peor que le pasó, yo de pronto hoy me voy a la profe, ¿qué fue lo que pasó? No, es muy importante escuchar todas las versiones. ¿Qué hago yo desde el punto de vista súper clave? Yo lo escucho, yo le digo, sí, cuéntame más, qué sucedió, cómo sucedió. Lo dejo que hable, que se desahogue, le valido. Le digo, listo, ¿te parece si hacemos algo? Yo y le pregunto, informar es muy importante. Sí. Que ellos sepan y no hacer nada escondidas, y porque yo ves como por proteger el vínculo, por ejemplo, acá yo soy cierto, su espacio seguro, la Sí, que no sí, sí. regaña, esto es súper chévere, pero también les digo, mira,
¿qué te parece? Te entiendo, comprendo. Vamos y hablamos con la profe que me dé su versión, podemos entender todas estas versiones, encontramos una solución juntos, ¿te parece? Sí, Muy diferente mi conducta, que yo, profe, ¿cómo se le ocurre eso desde la vale, percepción? Entonces total. ahí ya habría, por ejemplo, un problema, la profe me va a mirar qué pereza la orientadora, ¿cierto? Y vamos a tener conflictos y va a haber como ya el adolescente es listo, esto tal vez de manera consciente no lo hacen, pero el cerebro comienza a decirle, mira, yo ya sé que si vamos a la orientadora y ella es más tranquila, más esto y no pregunta nada, es el lado chévere. Pero si vamos donde la profesora que nos regaña y todo eso, es el lado maluco. Vamos a ver un villano y alguien, Claro, total. y eso pasa en el El vínculo poli bueno familiar, y el poli malo, en el, ¿no? eso, Exacto. ajá, eso pasa en las familias, es que mi mamá es más tranquila o al contrario, es que mi mamá es la que pone las normas y mi papá es el que me consiente, ahí el cerebro le está diciendo al adolescente, ya sabemos por dónde ir y ya sabemos qué decir, ellos son súper inteligentes y qué decir y cómo No, comérselo a uno, me es vas a decir a maravilloso. mí que vienen a a mi oficina, a la rectoría, con una cara siempre de por qué, y yo sé que hay un guardado por debajo de unas Sí. necesidades, porque ellos creen que yo no me entero, pues yo me entero de todo, y muchas veces me da esta risa, porque tengo un vínculo también muy cercano con ellos, a pesar de que saben que no les paso muchas cosas, que también hace parte de aprender en la vida a comunicarse, ¿no? Y hay algo muy lindo que yo de verdad les recomiendo, papás, que sigan trabajando en eso, porque aquí lo trabajamos infinitamente y es, no importa lo que hagan, la verdad por encima de todo. No importa si metiste la pata, no importa si de verdad Total. no sé, estuviste súper bravo con ese compañero o te enfadaste con la profesora y soltaste la frase que no era o dijiste ese apodo súper inapropiado que hizo sentir mal a otro, ¿cierto? Lo que sea que pase es tener la capacidad y enseñar esa tener la capacidad de decir quién fue, yo fui. Eso se llama Sí, responsabilidad. maravilloso. Siempre les insisto, los tres valores del colegio, respeto, responsabilidad y honestidad, los tres están supremamente conectados con este tema y con el tema que vamos a tratar en todos los podcasts de aquí en adelante y es cómo funciono en la vida apropiadamente, cómo me comporto, cuáles son las decisiones que tomo, porque yo creo que este tema de la crianza, papás, tiene que ver cómo les enseñamos a que cada que sea posible tomen las mejores decisiones. Eso no significa que no se vayan a equivocar. ¿Por Total, qué? Porque además el error es parte fundamental súper de crecer, importante. fundamental. La mayor satisfacción de aprender algo muchas veces es cuando me cuesta muchísimo. Y estamos en una sociedad donde ustedes, papás, a veces lo que tratan es que ellos no pasen trabajo, que no vaya a ser difícil, esa cartelera muy difícil, esa monografía del Sí. programa del diploma terrible, eso no se van a morir, no, no se van a morir, no se van a morir. La vida a veces trae momentos difíciles y el colegio es como el ensayo, como la puesta en escena de eso que se van a encontrar en la vida real, ese jefe súper complejo, esas exigencias donde no me alcanzó el tiempo, pues cómo manejo el tiempo, el que tengo 10 tareas al mismo tiempo y cómo me las organizo, me aprendo y me las organizo. Y ojalá no sea cuando ya soy profesional y ya estoy en un trabajo, sino ojalá las aprendan esa acá. ¿Por qué? Porque entre más aprendo, pues finalmente más soy capaz de hacer las cosas. Que Total. además no siempre la vida les va a decir, ay, no estás listo, no pasa nada, yo espero. Sí, no, no siempre va a pasar. Y papás, esto es fundamental, entender que todo lo que estamos haciendo, apretando, exigiendo con autoridad, con disciplina, es exactamente para eso, para que sus resultados sean cada vez mejores. Para cerrar, mi vale linda, ¿cuáles serían tres tips que tú les dejarías a los papás para uno, generar apego seguro y que los niños se sientan con toda la confianza y esta personalidad suficiente de enfrentar el apodo, la burla, la risa, el día a día y más adelante la vida? Dos, para que ellos como papás entiendan que esta corresponsabilidad es maravillosa. Y tres, para que podamos entre todos darle todas estas herramientas para este cerebro ser cada vez más potente. ¿Qué les dirías a estos papás? Bueno, a mis queridos papás les diría, es muy importante presencia, ¿cierto? Y esta presencia, no hablo, hay que ser calidad. Yo comprendo los ritmos de vida que a Sí, veces tenemos, ¿cierto? claro. Que ir a trabajar, que las empresas, todo ello, pero les voy a poner un ejemplo claro. Nos encontramos a la hora de la cena, retiramos celulares, conversamos, o sea, que nos cuestionemos como papás, yo sé Sí, cuál es el color favorito de mi hijo, porque cambió, yo sé cuál es el muñequito favorito de mi hijo, que aprendió hoy en el colegio,
cuál es su mejor amigo, qué es lo que más disfruta hacer. Entonces, uno es presencia, sea en las mañanas, los fines de semana, y que esa presencia esté. No es que sí, vale, nosotros nos reunimos, pero cada uno en su teléfono, o entonces esa O presencia de respetando acompañamiento, su privacidad, ¿no, respetando su chicos? privacidad. Hay momentos donde No hay ¿cuál es privacidad. la privacidad? Claro, porque cuando nos vamos volviendo adolescentes, permitirles que se encierren y se encierren, pues obviamente no, ¿cierto? Claro. Presencia, me Presencia, gusta. presencia, uno, hablar, no temer hablar de la emocionalidad, tener muy presentes esas emociones. Yo sé que nos asusta, incluso uno teniendo todas las herramientas cuando se nos desbordan, pero es que validemos, que le digamos, si tienes el derecho, lo que decía antes es muy importante, que se frustre con el trabajo que tiene de diploma, que se enoje porque le dijeron, listo, tienes todo el derecho de enojarte, pero ¿qué vamos a hacer con ese enojo? El problema no son las emociones, sino cómo yo conduzco a ellas. Entonces, uno, que podamos hablar de casa, desde la emocionalidad, de que lo pueda vivir. Esto aprende el apego seguro, porque el apego seguro me va a permitir, voy a ir donde mamá, donde papá, que me ayude con esto, que Total. estoy sintiendo, porque recordemos que ellos apenas están aprendiendo a qué es el mundo. O sea, hay veces uno e incluso les dice, ¿sabes qué emoción estás sintiendo? No, porque todavía no lo han descubierto. Claro. Entonces, es súper Porque se importante. quedaron con las mismas cuatro. Se quedaron Es con los todo, en la adolescencia, por ejemplo, todo es rabia. todo es rabia. Rabia, entonces me encierro, tiro la puerta, todo está, pero detrás de esa rabia hay Un miles montón. de cosas que Ujú. van pasando. Y como tercero, Andrea, y es muy importante, y límites y normas. No tengamos miedo a los límites, a las normas, porque si nosotros ponemos normas en el colegio y de pronto en la casa no, entonces, ¿a quién le hago caso? ¿Al colegio o a la casa, cierto? O a mi ambiente social. Es importante que empecemos, que nos cuestionemos dentro de mi hogar cuáles son esos valores y cómo a partir de esos valores que yo tengo como familia, porque pueden ser súper diversos, no le estamos diciendo es que tienen que ser estos, pero a partir de ahí yo cómo construyo mis límites, porque esto es súper fundamental para mí y mi hijo ya sabe cuáles son, y por ende vamos a empezar, y que es muy importante que esa consecuencia que digamos que va a ser se cumpla. Porque muchas veces decimos, sí, Consistencia. es que yo la consecuencia es esta, arreglar la bici, por ejemplo, para mañana, sí, mañana, pasado mañana, un mes, al mes vemos la bicicleta por dada, ¿qué Yo vamos a siempre les hacer? digo Claro, a no. los papás en consulta, ya no tengo tanta, pero cuando tenía consulta les decía, papás, no se pongan ustedes el castigo, Ujú. pues porque es que se ponen ustedes el castigo, no se pongan ustedes el castigo, un mes sin televisión, auxilio, socorro, usted no sobrevive un mes sin Sí. televisión, hay que ser inteligentes con las consecuencias que Ujú. ponemos, ¿cierto? Ujú. Porque evidentemente no puede ser que toda la familia quede en modo consecuencia, pues por una sola acción de un solo chico, ¿no? Total, sí. Es un Entonces, arte. es un arte, es Sí, un arte. Entonces, esas serían como mis 3 recomendaciones. maravilloso. Si las tenemos, ahí vamos a acompañar con amor, con ese cuidado y decir, aquí estoy porque tú estás experimentando el mundo. Eso me parece maravilloso, pero también que no nos autoexigemos como adultos. Tenemos que tener la respuesta ya, tenemos que criarlo así, qué contenidos también tenemos, entonces, y que no vamos a ser papás ni cuidadores perfectos, pero sí vamos a tener unas bases por dónde andar. Total. Entonces, eso sería muy Y importante. algo, acabas de decir algo muy lindo, ¿vale? Y es sobre la perfección, ¿no? Ujú, Las redes sociales muestran la perfección, los adultos pretendemos que los niños todo sea perfecto y todo ujú, salga perfecto, pero además ustedes a veces pretenden también que los profes jamás se equivoquen y que también todo salga perfecto y eso no ujú. existe, somos humanos, todos Sí. estamos aprendiendo y por eso es tan chévere cuando ustedes vienen y conversan para poder mejorar en todo lo que necesitemos trabajar y Ujú, mejorar, ¿cierto? ujú. Vale, muchísimas gracias por estar hoy aquí en este episodio de este maravilloso podcast. No se les olvide darle like y suscribirse al canal, súper importante Ujú. para que además les avisen cuando sale un nuevo episodio. Sabemos que se vienen muchos temas muy Muy importantes y importantes. seguramente tú y yo nos volveremos a Qué ver bueno, allí sí. en este espacio. Y papás, gracias por quedarse hasta el final. Esperamos que les haya gustado muchísimo y acuérdense, escríbanos qué preguntas tienen, qué Ujú. temas les interesan, que aquí estamos listos para escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.